Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 3 de marzo de 2021. Hoy con una edición especial de la Mesa de Análisis Político. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, Fernanda Boidi, hace tiempo que no charlábamos. Buen día, Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio Cardarello, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Feliz año, sí. Diego Luján, ¿cómo andás? Buen día, Emiliano. Buen día. ¿Qué tal a todos? Y por último, el saludo va para Federico Irazábal. Federico, bienvenido. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros y a la audiencia. Empezamos con el tema, un único tema, varios ángulos iremos manejando en los próximos minutos. El presidente Luis Lacalle Pou se presentó ayer ante la Asamblea General del Parlamento para informar sobre los resultados del primer año de su gobierno y anunciar planes para este 2021. Hace un año y un día, aquí en este mismo lugar, manifesté las grandes líneas del gobierno que tenían como base un compromiso electoral claro y explícito. 12 días después, el Uruguay ya no sería el mismo. Preexistían problemas y desafíos y se agregó la pandemia que ya golpeaba al mundo entero. Hoy no venimos a hablar de herencias. No es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. La comparecencia en persona en el Palacio Legislativo no es obligatoria, solo tenía un antecedente desde el del retorno a la democracia, el de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El artículo 168, numeral 5, indica que al presidente y sus ministros les corresponde informar al Poder Legislativo al inaugurarse las sesiones ordinarias sobre el Estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención. Empecemos, si les parece, con una visión general. ¿Qué conclusiones sacaron del mensaje de Lacalle Pou ante el Parlamento? ¿Quién va primero? ¿Federico? Bueno, bien, este es un tipo de discurso, ¿no? En realidad el discurso de rendición de cuentas, bien señalabas al inicio que lo que es obligatorio es que el mandatario rinda cuentas al inicio del periodo legislativo. Lo que en este caso Lacalle opta por hacer es concurrir personalmente al Parlamento. Sí. Lo que estábamos acostumbrados a ver era que el Poder Ejecutivo remitía al Parlamento un informe escrito, ¿no? Que esta vez existió también. Exacto. Lo que pasa es que se le agregó el discurso in voce, ¿no? Exacto. La presencia del presidente ante la Asamblea General. Pero está dentro de, digamos, un discurso dentro del formato que se esperaba en este caso, ¿no? Explícitamente una rendición de cuentas sobre lo hecho, sobre lo que el gobierno realizó en el primer año de gestión, y un discurso muy estructurado en su forma, ¿no? Un discurso con un tono muy contable, si se quiere, muy institucional, con muy pocas salidas de libreto, con poco espacio para determinadas figuras retóricas. Es decir, fue claramente una enumeración de actividades y de políticas que se llevaron adelante, y que eso, bueno, resulta después un poco tedioso, ¿no? Para el televidente, para quien está escuchando el discurso. Esa enumeración se hizo extensa en algunos momentos, al punto de que el presidente, cuando llegó un poquito más de media hora de discurso, resolvió recortar un poco la enumeración de ítems que venía realizando para que eso no se hiciese más largo y tedioso. Entonces, creo que el formato estuvo ajustado a lo que se espera de un discurso de estas características. El entorno acompañó, el público también fue receptivo y muy atento y muy respetuoso, por supuesto, de la institucionalidad. Hay que ver otros discursos de rendición de cuenta en países vecinos, donde se aprovecha para abuchear al presidente, para colocar carteles, para realizar determinado tipo
Sí, en Buenos Aires, en Argentina, esta misma semana estuvo la presentación que hizo el presidente Alberto Fernández en el Congreso. Claro, el ambiente fue completamente distinto. Ayer, por ejemplo, yo, mientras escuchaba al presidente, sobre todo en algunos momentos, pensé, ¿habrá aplausos? Por ejemplo, ¿no? Pero me refiero a sus puntos menos polémicos, ¿no? Cuando reconoció el trabajo del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Dije, mira, capaz que acá puede venir un aplauso unánime, digamos, ¿no? Ni eso, ¿no? Ni siquiera en los temas que concitaban apoyo amplio. No hubo nada de reacción de parte de los legisladores que estaban escuchando. ¿Quién sigue? Antonio, ¿vamos contigo? Bueno, sí. Me parece que se inscribe dentro de lo que es la buena práctica en una democracia liberal, el rendir cuentas horizontalmente, que los poderes se controlen entre sí. La primera función que tuvieron originariamente los parlamentos no fue la de legislar, sino la de controlar al Ejecutivo. Como recordabas, en la práctica del ordenamiento institucional uruguayo no obliga a que el presidente se manifieste, sino que entregue una memoria, y ese control también está dado por la presencia y el llamado a sala y a comisiones de ministros, subsecretarios, directores, etcétera. Yo creo que lo que hizo Lacalle, si bien está el antecedente de su padre, es tratar de mostrar un cambio en la actitud política y darle al Parlamento un lugar de mayor relieve. Y en gran medida porque la coalición que apoya a su gobierno está representada en el Parlamento. Entonces me parece que es una señal bastante fuerte de destacar lo conseguido por la coalición multicolor y, por otro lado, tratar de darle un nuevo impulso. Me parece que esa es la principal explicación de la comparecencia, y también en un estilo podría agregarse de hacer política, que insistió mucho durante la campaña electoral, en el sentido de que él mencionó frecuentemente: yo voy a ser un presidente que se encarga, yo doy la cara. Y bueno, no se limitó a entregar un informe, sino que compareció al Parlamento. Sí, hay oyentes que discrepan con el término rendición de cuentas, ¿no? Entre otras cosas porque no había margen para el debate, no había margen para la discusión. Se subraya que en todo caso fue una exposición a partir de un pedido que hizo el presidente para que se lo recibiera. No fue llamado, sino que pidió para ir, ¿no? ¿Quién iba a agregar algo ahí? No, está claro que no fue un contralor del Parlamento directo. Estamos hablando de que los poderes se tienen que controlar en una democracia liberal. Tiene que haber rendición de cuentas no solo vertical ante el electorado, sino horizontal entre los poderes, o sea, que todos los poderes tengan la capacidad. Y esta es una forma de legitimar la importancia que tiene el Parlamento y, en cierta manera, de distinguirse o diferenciarse de lo que habían sido los gobiernos del Frente Amplio también. Respecto a un paréntesis chiquito, lo que mencionabas vos antes de mi intervención, de que no hubo aplausos, fue muy parecido a lo que se acostumbra en Estados Unidos cuando el presidente hace el Estado de la Unión. Solo se le aplaude al presidente cuando entra al recinto y una vez que abandona. Uh-huh. Y rara vez incluso los ministros aplauden cuando el presidente hace alguna observación. Fernanda. De acuerdo con lo que planteaba Antonio. Para empezar por el final, es verdad, no hubo aplausos en el medio, pero me parece que la solemnidad de la circunstancia y el tipo de abordaje que había tampoco lo ameritaban, aunque sí hubiese sido lindo ahora que uno piensa en retrospectiva esto que vos decís, un aplauso al GACH. Lo que sí hubo después fue un aplauso cerrado y sostenido después de la presentación, ¿no? Obviamente más efusivo de parte de los partidarios de la coalición de gobierno, pero todo el mundo muy respetuosamente continuó con esta tradición. Y me parece que también puede haber ahí algo como de agradecimiento, si se quiere, la deferencia de haber ido al Parlamento. Coincido con lo que decían los colegas, es un gesto republicano, es un gesto de hablar ante los representantes del pueblo, ¿sí? Así lo decía explícitamente el presidente. Me parece que le da como cierta jerarquía
al vínculo con el Parlamento, especialmente en el contexto de una coalición, ¿sí? Sus socios, él es el presidente, él es el capitán del equipo, como lo ha dicho muchas veces, y es el que va a ser el último responsable, pero en definitiva es el capitán de un equipo, y ese equipo se juega en el Parlamento, porque allí están los representantes de la coalición de gobierno de sus socios. Entonces también era un guiño importante hacia ellos y que estuviesen todos allí presentes y todos asintiendo. Y todos después del discurso, en las declaraciones que dieron a la prensa, saludando lo que fue el discurso del presidente, ¿no? También tomando cuenta de ese guiño del presidente haber propuesto medidas que en algún sentido respondían a inquietudes de sus socios. Lo dijo Pablo Mieres, lo dijo Sanguinetti y lo dijo Manini. ¿Sí? Entonces también era como me parece que cumplió mucho más allá de la formalidad de la rendición de cuentas y esta transparencia y accountability, ¿no? Esto de presentarse a rendir cuentas, en definitiva, de lo que se hizo. No tenemos el término en español, pero en definitiva es eso, es rendir cuentas. También era como un guiño a los socios, y bueno, hicimos todo esto juntos, y de acá en más vamos a seguir juntos, porque estoy escuchando lo que me están diciendo, ¿sí? Y ejemplo claro son estas obras, pero bueno, hablamos un poco más adelante de eso. Pero en general me parece que fue una buena iniciativa y me parece que fue un acierto. Y la última de las intervenciones, de los 4 por ahora, vamos con Luján ahora. Bueno, a ver, cuesta decir algo nuevo. En primer lugar, sí, resaltar que siempre es bueno que los gobiernos rindan cuenta. A mí me parece que hay que distinguir aquí la dimensión institucional de la dimensión política de este asunto, ¿no? Algo mis colegas ya han dicho al respecto, pero a mí me parece que desde el punto de vista institucional, el mensaje al Parlamento, el informe escrito, basta. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista ciudadano, ver al presidente, escucharlo, que se exponga frente, porque vamos a entendernos, no solamente se expuso frente a los representantes, se expuso frente a la opinión pública, ¿sí? Porque hoy estamos hablando de esto porque todos lo vimos al presidente hablar frente al Parlamento. Entonces, a mí me parece que eso es un buen ejercicio y lo diferencia de los gobiernos anteriores, que también hacían lo mismo, pero con un formato menos institucional, o en todo caso con un formato en donde había mayor cabida para la ciudadanía de manera directa, ¿sí? Recordemos los consejos de ministros abiertos, muchos de ellos, la mayoría de ellos en localidades del interior, que tienen dificultades no solamente de acceso, sino también de voz, de ejercer la voz, ¿sí? De manera directa con las autoridades. Así que a mí me parece que eso recuerdo, por ejemplo, el primer año de gobierno del primer periodo de Tabaré Vázquez, donde la rendición de cuentas, entre comillas, se hizo acá en 18 de julio, ¿no? En un acto en 18 de julio y Andes, con la población y especialmente los frenteamplistas convocados, ¿no? Bueno, el último también, ¿no? El último también fue abierto, me acuerdo que fue en el Ante la Arena, hubo algunas polémicas al respecto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero a lo que voy es que el ejercicio es igualmente virtuoso, en mi opinión, es bueno que los gobiernos rindan cuenta, los formatos luego hacen también un poco a la tónica que el presidente quiere darle a su periodo, ¿sí? Un poco más institucional, un poco más de carácter popular. Ahora, a mí me parece un asunto que no se trató hasta ahora, y solo lo digo a modo de adelanto, lo podemos profundizar si les parece un aspecto interesante, es que quien rinde cuentas, o en todo caso, porque a ver, ¿no? La rendición de cuentas es otro asunto que también está previsto desde el punto de vista institucional. Esto más que una rendición de cuentas es un mensaje del presidente, es el Estado de la República, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es el Poder Ejecutivo quien hace esto, ¿no? El presidente de alguna manera encarna al Poder Ejecutivo, pero no lo agota, ¿no? Y entonces lo que hubo ayer fue, me parece a mí, un eslabón más en una estrategia deliberada de construir un gobierno muy fuertemente personalizado, ¿sí? Lo que hubo ayer fue una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, pero quien rindió cuentas ante la ciudadanía fue el presidente, uh-huh. ¿Sí? Los ministros estaban allí en un plano, por supuesto, secundario, sin voz, asintiendo, y me parece a mí que esta estrategia contribuye a consolidar una construcción mediática, una construcción de forma de comunicar que tiene el gobierno, en donde la figura del presidente es central, y me parece que también hay que leer esto en ese sentido. Mira, mientras estabas empezando tu intervención, llegaba este mensaje de Roberto, que casi que es calcado. Dice, yo vi la comparecencia del presidente como una oportunidad que él tomó para mostrarse como el número 1 y nada más. Bueno, este oyente habla de show para la tribuna, de que se buscaba dar una imagen de estadista. Bueno, a ver, hay algo más de discrepancia, hay algo más de crítica en el mensaje del oyente, pero se acerca a lo que estaba señalando, ¿no?
Claro, porque a mí me parece que hasta ahora no es este el primer hito en ese sentido. Yo lo que veo es una acumulación de situaciones en las cuales el presidente aparece sistemáticamente colocado en un espacio que lo distingue muy claramente del resto del gobierno. Y es una tónica que desde el inicio, y en esto a unos les podrá gustar, a otros podrán no gustarles, pero es una estrategia. Me parece que está bueno que nosotros podamos identificarla, exponerla en sus virtudes y eventualmente en sus defectos, pero dejarlas claras. Hay una vocación del presidente de liderar de manera indiscutible el gobierno y personalizarlo de un modo que quizás no era común hasta aquí. Sí, y a esos efectos también jugaron las formalidades del caso, ¿no? Evidentemente fue un acto dotado de, digamos, un ceremonial importante, ¿no? Para empezar, la vicepresidenta de la República y presidente de la Asamblea General, junto con una delegación de diputados y senadores, dejando el recinto en cuarto intermedio para ir a la puerta del Palacio Legislativo a recibir al presidente que llegaba, el ingreso por el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Las tomas de las cámaras de televisión, todo contribuía en esa misma dirección que mencionabas, ¿no? ¿Algo más en este enfoque general para después ir ya a algunos otros temas? ¿Les quedó algo a ustedes? ¿Quién levanta la mano? Federico. Coincido con lo último que señalaba Diego y el oyente también, ¿no? Este estilo está alineado con la hiperpresidencialización de la imagen de la calle. La ensayé la palabra porque es muy larga, pero digamos que la centralidad de la figura del presidente ayer quedó muy de manifiesto, ¿no? Y es parte de un estilo, coincido. Y otra cosa, un apunte más respecto de los antecedentes de las rendiciones de cuentas. Tenemos aquella famosa cadena nacional llevada adelante por Fernando Vilar hace ya 2 o 3 años, si no me equivoco, como otra modalidad en la que el Poder Ejecutivo rindió cuentas a la ciudadanía un 1 de marzo. Se han ensayado distintas variantes, sí. Hay de todo, ¿no? Quería agregar que la presencia de presidente de la calle Pou también se ampara en lo que están dando las encuestas de opinión pública, ¿no? Unos pocos días antes de esta comparecencia, se conocieron encuestas de opinión pública con algún matiz en algún caso, pero todas siguen dando una aprobación muy, muy alta. En algunos casos se explicitan más en qué áreas reside esa aprobación, en otros muestran solo una aprobación general, y algunas muestran también que ha crecido una desaprobación, pero sin duda que el presidente también se apoya en ese momento de buena sintonía con la opinión pública para esta comparecencia. ¿Algo más, Fernanda? Sí, es verdad, digamos, estamos en un buen momento de aprobación presidencial, pero la idea de ir al Parlamento a rendir cuentas la había explicitado bastante tiempo antes de saber dónde se iba a encontrar el 1 de marzo del 2021, ¿no? De hecho, esta fecha fue siempre importante para la calle, porque siendo, si se quiere, uno de los principales líderes de la oposición, era la fecha de venir y presentarle las propuestas a Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? El Tabaré hablaba, o del presidente Vázquez presentaba su memoria, y el 2 de marzo o el 1 de marzo estaba en la calle presentando las propuestas de la oposición, ¿verdad? Entonces es como una fecha que siempre ha estado como muy presente en la trayectoria política del presidente, y ahora desde luego desde otra posición. Dice otro de los oyentes, Gastón, parece que el gobierno está decidido a no repetir errores de comunicación de anteriores gobiernos, errores de comunicación que incluso el Frente Amplio ha admitido. ¿Ven algo así? Respecto del tema de la popularidad, ¿no? Es verdad que hay un uso, digamos, en ese sentido del buen nivel de popularidad que tiene el presidente, pero también dejó ya abierta la posibilidad de que el año que viene va a haber un discurso similar. En la misma fecha, cuando se despide el presidente, anuncia que el año siguiente va a volver a estar presente allí y va a volver a rendir cuenta respecto del año que vaya a pasar. Uh-huh. Eso, bueno, es un riesgo, ¿no? Si se guiara solamente por la popularidad positiva, en ese caso es un riesgo que asume también. Ya retomamos esta edición especial de la Mesa de Análisis Político, tema: la exposición del presidente de la calle Pou ayer ante la Asamblea General. Vamos a detenernos en el repaso del primer año de gestión y luego iremos a los anuncios para el 2021 que también formaron parte de ese mensaje.